Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas. Son las más abundantes del planeta. Se encuentran en todos los hábitats, tanto terrestres como acuáticos. Estas pueden reproducirse mediante métodos asexuales o sistemas parsexuales. Las bacterias, según su forma, se clasifican en cocos, bacilos, espiridios y vibriones, y según su pared celular en gram positivas y gram negativas. Según su nutrición tenemos las fotótrofas, quimiótrofas, litótrofas, organótrofas y quimiorganótrofas. Reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana puede ser tanto asexual como parasexual. Asexual tenemos del tipo vegetativo y por esporulación. En la vegetativa tenemos la clasificación por fisión binaria, gemación, quistes, segmentación. En la esporulación tenemos por conidiosporas, oiosporas, esporangiosporas y endosporas. En la reproducción parasexual se realiza un intercambio genético entre bacterias, pero no hay ninguna formación de gameto, por lo que no es llamada sexual. En la parasexual tenemos tres tipos: la conjugación, la transducción y la transformación. En la conjugación vamos a tener una bacteria estéril, mientras que también vamos a tener una bacteria fértil. En la transducción tenemos la transducción generalizada y la transducción especializada. En la reproducción asexual vegetativa, como ya lo había mencionado, tenemos por fisión binaria, el cual es el tipo de reproducción más común entre bacterias. El proceso se lleva a cabo en una sola célula y se da la replicación del material genético y también la división del cuerpo parental en dos. En la gemación, o también llamada brotación, se desarrolla una pequeña protuberancia llamada yema en un extremo de la célula. Luego se da una replicación del genoma y luego se separa de la célula madre. En los quistes se da esta reproducción debido a las condiciones ambientales desfavorables como la carencia de oxígeno o nutrientes, o temperaturas extremas, falta de humedad o presencia de químicos tóxicos. El enquistamiento ocurre por cambios en la pared celular. El citoplasma se contrae y la pared celular se endurece. En ciertas bacterias, todo el protoplasma de la célula retrocede de la pared celular y se redondea. Luego se secreta una pared gruesa a su alrededor para formar una estructura resistente a algo similar a una endospora. Este es un ejemplo de quistes en la bacteria Azobacter. En la segmentación o fragmentación se da en las condiciones favorables, donde se forman pequeños cuerpos llamados gonidios. Cada gonidio se convierte en una nueva bacteria y se hace evidente que antes de la fragmentación, el genoma bacteriano tuvo que someterse a varias replicaciones para que cada fragmento obtenga una copia del mismo. Para la esporulación tenemos la formación de la endospora. En la fase 0 la célula se encuentra en la etapa final del crecimiento y contiene 2 cromosomas. En la fase 1 se forma un filamento axial de material nuclear. Se sintetizan y liberan al medio varias exoenzimas. En la fase 2 se forma lo que viene a ser un tabique o septo cerca del polo celular a causa de la invaginación de la membrana citoplasmática. El ADN es segregado en dos compartimientos, la espora y la célula madre. En la fase 3, el citoplasma de la espora en formación queda delimitado por dos membranas debido al crecimiento de la membrana citoplasmática alrededor del protoplasto. La membrana más interna se transformará en la membrana citoplasmática de la espora en germinación. En la fase 4 se elabora el córtex en el espacio situado entre las dos membranas, donde se acumula tanto calcio como ácido dipicolínico. En la fase 5 aparece el exosporio. La membrana exterior se transforma en la cubierta de la endospora por la incorporación de proteínas ricas en cisteína. Esta etapa le confiere a la endospora resistencia frente a los agentes antimicrobianos. En la fase 6 se da la maduración de la espora, su citoplasma se vuelve homogéneo. En la fase 7 la endospora es liberada por lisis de la célula. Este proceso de esporulación puede ser inhibido si durante las 4 primeras fases es suministrado el nutriente necesario que causó esta misma. Después de la fase 5 ya es totalmente irreversible. Reproducción parasexual. En este primer caso vamos a hablar de la conjugación. En la imagen podemos observar los pasos en donde primero la célula donante genera un pilus. En el segundo, la célula se adhiere a la célula receptora y ambas se aproximan. En el tercero, el plásmido móvil se desarma y una de las cadenas del ADN, como se puede observar aquí, es transferida a la célula receptora. En el cuarto paso, ambas células sintetizan la segunda cadena generando un plásmido completo y replican el ADN. La célula receptora sintetiza el pilus y ahora ambas son células potencialmente donantes. En la transformación, es el proceso en el cual la bacteria toma el ADN del medio ambiente. Cuando el ADN tomado está en forma circular, entonces se llama plásmido y se puede transmitir a las otras generaciones. El proceso de transformación bacteriana es muy útil en la clonación molecular, que puede formarse múltiples copias de la cadena del ADN.
El otro tipo de reproducción parasexual que tenemos es por transducción. Tenemos dos tipos, la transducción generalizada o también llamada ciclo lítico y la transducción específica o también llamada lisogénico. En el ciclo lítico podemos observar que el fago se une a la bacteria. El ADN del fago ingresa a la célula huésped. Tercero, el ADN del huésped es digerido. El ADN del fago se replica. Quinto, la célula huésped transcribe y traduce el ADN del fago y produce las proteínas del fago. Por sexto paso tenemos que se complete el ensamblaje de los lagofagos. Una enzima codificada por el fago provoca la lisis de la célula. Y en el séptimo paso podemos observar que los fagos se liberan para que el ciclo comience otra vez. En el ciclo lisogénico, o también llamado especializado, podemos observar que comienza igual. El fago se une a la bacteria. El ADN del fago ingresa a la célula huésped. Pero por tercer paso tenemos que el ADN del fago se integra al cromosoma bacteriano y se convierte en el cuarto paso el prófago se replica. Esta replicación puede continuar durante muchas divisiones. En el quinto paso podemos observar que el prófago puede separarse y la célula entrará otra vez en un ciclo lítico. El crecimiento bacteriano se define como un incremento ordenado de los principales constituyentes de un organismo. Lo que hace involucra la síntesis de estructuras celulares, ácidos nucleicos, proteínas y otros componentes celulares a partir de nutrientes. Las condiciones físicas y químicas del medio donde el microorganismo se encuentra se ven afectadas en sus actividades, mientras que las bacterias, como grupos, son extremadamente versátiles y tienen gran capacidad para utilizar una amplia gama de nutrientes que van desde compuestos inorgánicos simples a compuestos orgánicos más complejos. Los nutrientes se pueden dividir en dos clases, los esenciales y los no esenciales, mientras que los esenciales son aquellos que sin los cuales las células no pueden crecer, mientras que los no esenciales se usan cuando están presentes y si no, no son indispensables para este crecimiento. Dentro de la fase de crecimiento bacteriano tenemos 4 fases. Ellas representan la curva de crecimiento bacteriano. La primera fase, llamada adaptación o latencia, es cuando un cultivo de microorganismos se lleva de un ambiente a otro. Los microorganismos sufren una reorganización tanto en su velocidad de crecimiento. Eso hace que durante esta etapa la masa celular pueda cambiar, sin cambiar el número de células. La segunda fase, llamada logarítmica o exponencial, es un periodo de balance, durante el cual la velocidad específica de crecimiento es constante. La composición química del medio de cultivo está cambiando debido a que los nutrientes se están consumiendo y los productos metabólicos están siendo producidos. La tercera fase, llamada estacionaria, es cuando los nutrientes se agotan y los productos tóxicos se acumulan. El crecimiento es más despacio, con un número de células constante. La masa total puede permanecer constante, pero el número de células puede ir descendiendo. La cuarta fase, llamada fase de decaimiento o muerte, es cuando un gran número de células mueren, y eso hace que los nutrientes se agoten y los productos tóxicos se acumulen. Con respecto a los factores que van a determinar y afectar el crecimiento microbiano, en primer lugar tenemos la temperatura. Esta va a afectar en cuanto al crecimiento y la viabilidad de los microorganismos. Cada microorganismo presenta 3 temperaturas cardinales, que van a ser mínima, óptima y máxima. La temperatura mínima se refiere a que no hay actividad ni multiplicación celular. Tiene bajas temperaturas que van a reducir el metabolismo celular, debido a una disminución en la velocidad de las reacciones metabólicas y también el transporte a través de las membranas. Con respecto a la temperatura óptima, es aquella en la cual los microorganismos van a tener una actividad máxima. La temperatura máxima es donde la actividad es nula. Las temperaturas superiores a la temperatura máxima van a producir la muerte celular. Con respecto a la temperatura óptima se tiene una clasificación, empezando por ciclófilos, que van a ser los que le va a agradar el frío y van a tener una temperatura óptima alrededor de 12 a 15 grados. Los mesófilos, una temperatura óptima de 35 grados. Termófilos, una temperatura alrededor de 55 a 75 grados. Hipertermófilos, una temperatura más alta aún de los termófilos. Y los ciclótrofos, una temperatura óptima alrededor de... Con respecto al factor del pH, se clasifican en acidófilos, neutrófilos y alcalófilos. Los acidófilos son los que van a crecer a un pH ácido, como por ejemplo las bacterias acéticas. Los neutrófilos son la mayoría con un pH cercano a 7. Los alcalófilos van a crecer a un pH alcalino. Con respecto al oxígeno, se dividen en aerobios que van a crecer con un 21% de oxígeno. Este van a usarlo como parte de su metabolismo y, por ejemplo, se tienen las levaduras oxidativas. Los anaerobios obligados no crecen en presencia de oxígeno ya que les es tóxico para las células. Carecen de la enzima que permite eliminar derivados tóxicos del metabolismo del oxígeno, tal como la catalasa. Como por ejemplo tenemos las bacterias acéticas con catalasa positiva. También se clasifican anaerobios aerotolerantes,
No usan el oxígeno, pero pueden crecer en su presencia, como por ejemplo las bacterias lácticas que tienen una catalasa negativa. Los aerobios facultativos pueden tener un metabolismo oxidativo, si el oxígeno está disponible. La actividad del agua va a ser un factor que va a afectar el crecimiento microbiano. Este se refiere a la cantidad de agua contenida en el sustrato para el crecimiento microbiano. Va a variar de 0 a 1. Se presenta la siguiente gráfica de actividad hídrica versus velocidad de crecimiento. Por debajo de 0.6, como se observa, no hay crecimiento microbiano. La mayoría requiere de 0.97 a 0.99. Sin embargo, hay microorganismos que pueden crecer en cantidades bajas de agua. Se clasifican en halófilos, con baja actividad de agua y alto contenido de sal. Osmófilos, baja actividad de agua, pero alto contenido de azúcar. Xerófilos, baja actividad de agua, pero viven en ambientes muy secos. Los halotolerantes crecen mejor sin un soluto disuelto, pero toleran cierta cantidad del mismo. Como se observa, el siguiente factor que va a afectar el crecimiento microbiano sería la luz, que es la disponibilidad de nutrientes. Con respecto, se tiene un ejemplo, un experimento que se realizó, que se sembró en una placa Petri con un medio nutritivo con microorganismos. Se puso en la tapa un círculo negro como se observa en la imagen y se llegó a irradiar. Luego se incubó y se observó que en un único lugar con un crecimiento microbiano fue donde no pudo pasar la luz. En este video hemos explicado los tipos de reproducción bacteriana, teniendo en cuenta el crecimiento bacteriano y los factores que afectan su crecimiento. Gracias.